Son las 8:01 de la mañana. Vamos con nuestra tercera entrevista. Para ello recibimos en los estudios de Primera Página al diputado Elvis Junior Hidrobo Pérez. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página, diputado por el Gran Polo Patriótico. Sí, buenos días a toda Venezuela, a toda la audiencia, a todos los periodistas por acá. De verdad un placer estar en el programa Primera Página de audiencia a nivel nacional. Una nueva Asamblea Nacional de mayoría claramente oficialista, una junta directiva también encabezada por los líderes del PSUV, y recibíamos acá en nuestros estudios de Primera Página, así como leíamos algunos analistas o quizá quejas por parte de sectores de la oposición donde señalaban que pues se había incumplido el tema de los diálogos, de la negociación respecto al tema de las minorías dentro de la Asamblea Nacional y que tuvieran una representación en la directiva. Es decir, ellos esperaban también que algunos miembros de la oposición venezolana formaran parte de esa directiva. En este sentido, ¿usted qué responde? Bueno, nosotros vemos que anteriormente, hace poco salió una Asamblea Nacional bastante mala y no nos tomó en cuenta en ningún momento a los factores de lo que es el gobierno dentro de esa asamblea para formar parte de la junta directiva. Aquí la mayoría la tiene el Polo Patriótico y obviamente tiene la facultad de elegir a esa junta directiva. Sin embargo, el día de ayer ustedes se dieron cuenta en la sesión, toda Venezuela, de que factores de la oposición presiden comisiones permanentes dentro de la Asamblea Nacional y también las nuevas comisiones especiales que van a hacer una serie de investigaciones también lo presiden factores de la oposición y factores del gobierno. O sea, la diversidad de pensamiento político está dentro de esta nueva Asamblea Nacional. Eso no quiere decir que ellos sean afectos a lo que es el gobierno o lo que es el Polo Patriótico. No, ellos tienen su diversidad de pensamientos. No están de acuerdo con algunas políticas de nosotros, pero obviamente sus pensamientos son tomados en esta nueva Asamblea Nacional. En cuanto a la representación de la oposición, estamos hablando allí en esas comisiones de dos diputados, Timoteo Zambrano, Comisión de Política Exterior, y el diputado José Brito en el tema de la Contraloría de la Asamblea Nacional Saliente, pero él estuvo en esta Asamblea Nacional Saliente, es decir, él va a investigar la propia gestión que tuvo. Sí, correcto, de eso se trata, precisamente que ellos mismos estén dentro para que sean vigilantes de que los procesos, o que no sea una retaliación política que vengan a decir que es el Partido Socialista Unido de Venezuela o lo que es el gobierno que está encima de esas investigaciones. No, allí están ellos también participando y vigilantes de que los procesos se hagan de acuerdo al margen de la ley y al margen de la Constitución. Ahora yo le pregunto, dentro de esta Asamblea Nacional veremos también a los ministros haciendo su rendición de cuentas, a los presidentes de instituciones gubernamentales. ¿Eso va a volver a la Asamblea Nacional tal cual como pues se había estimado? Claro, esto es un proceso constitucional que se ha dado en el Parlamento, que no se dio en este anterior Parlamento, bueno, porque de verdad las personas que estuvieron allí fueron una cuerda de locos que no se dedicaron realmente a usted, a llegar a su comunidad, a preguntarle qué realmente necesita, cuáles son las leyes que nosotros vamos a discutir. Este Parlamento pasado no, nosotros sí nos vamos a encargar de interpelar a los ministros, de interpelar a los directores de instituciones, porque eso lo manda la Constitución y ese es el órgano, uno de los factores contralores de la Asamblea Nacional. Nosotros en conjunto, factores de lo que es el Polo Patriótico y la oposición, nosotros vamos a estar realizando esa serie de investigaciones en todas estas instituciones del Estado venezolano. Fíjese que escuchábamos declaraciones del presidente Maduro diciendo que era necesario pues ir contra la corrupción roja también, ¿no? En este sentido, ¿será posible que veamos esto dentro de la Asamblea Nacional, una investigación clara y transparente respecto a hechos que sean de corrupción y que sean comprobables por parte de miembros del Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela? Pues diputados en gestiones anteriores, cuando se promovía, por ejemplo, la investigación a Rafael Ramírez, cuando era presidente de PDVSA, pues era negado. Solo se llevó a estudiar el caso de corrupción en PDVSA una vez que se separa Rafael Ramírez pues del proceso revolucionario que lidera el presidente Maduro. Pues claro, sí, el presidente obviamente nos está dando una línea, pues como unas directrices a lo que es el Gran Polo Patriótico para estas investigaciones. Nosotros, sea quien sea, y lo ha repetido el presidente Nicolás Maduro, jefe de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que las investigaciones tienen que ir del bando que sea y del color que sea. Nosotros no podemos seguir en una impunidad en Venezuela de que las personas van a cometer actos de corrupción y no se le va a sancionar. En esta nueva Asamblea Nacional, téngalo usted por seguro que nosotros vamos a investigar a cada una de las personas que están en hechos de corrupción.
Ahora bien, ¿se interpelarán a los ministros salientes que hoy por hoy son diputados dentro de la Asamblea Nacional? Obviamente, esto lo arrojará los procesos investigativos dentro de las comisiones de la Asamblea Porque Nacional. los diputados tienen ahora una inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí, claro, pero esto obviamente se tendrá que investigar de acuerdo a estas comisiones, Comisión de Contraloría o las diversas comisiones que están allí y los resultados que eso arroje como tal. Ahora bien, en otras ocasiones algunos líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela son electos diputados, pero luego termina subiendo el suplente y ellos vuelven a cargos dentro, pues, del gabinete. ¿Esto se espera que vuelva a ocurrir? Bueno, esto es parte de la diversidad o lo que es el movimiento político allí interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. No te sabré decir eso porque realmente son parte de lo que es la diatriba política y de lo que es el va y viene dentro de lo que nosotros tenemos allí. Pero si a ver vamos, tenemos una junta directiva bastante amplia, con bastante experiencia, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, la primera vicepresidenta Iris Valera y el doctor Didalco Bolívar. 3 personas de bastante experiencia, parlamentarios, gobernadores, exministros, y van a estar conformando este poder legislativo que nosotros tenemos allí, una amplia experiencia a nivel de todos los parlamentarios que nosotros tenemos allí. Una de las grandes preocupaciones de la población venezolana es la recuperación económica. Teníamos acá en nuestros estudios un analista, pues leíamos en la prensa los índices de hiperinflación en nuestro país, el salario mínimo más bajo de América Latina y quizá en el mundo, pues la Constitución que usted tiene allí en la mesa establece que el salario mínimo del venezolano pues debe cubrir el acceso a los alimentos, a la canasta alimentaria. ¿Qué le responde usted a la población venezolana que sigue en espera de esta deuda que tiene el gobierno bolivariano, el presidente obrero, dicen algunos, pero el salario mínimo de un obrero hoy por hoy está muy por debajo de la canasta alimentaria? Claro, nosotros aquí venimos a fondo y fuerte en la reestructuración de la parte económica. Recuerda que nosotros tenemos que llevar un proceso investigativo de esta Asamblea Nacional saliente que se robó un montón de dinero, aproximadamente 30.000 millones de dólares, que nosotros necesitamos investigar y saber dónde están esos fondos para repatriarlos a Venezuela, porque esos son fondos de Venezuela, esos no son fondos del presidente Nicolás Maduro ni del otro, no, esos son fondos de Venezuela y nosotros necesitamos ese dinero para nosotros empezar a hacer una reestructuración económica. Dentro de la Comisión de Finanzas, obviamente que no se ha conformado completamente para llegar a un consenso con la oposición dentro de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos un trabajo muy importante que realizar allí para precisamente hacer las representaciones internacionales de Venezuela para nosotros llevar la voz campante, no decir que nosotros nos bloqueen, porque esa no es la visión de Venezuela. Nosotros necesitamos hacer las representaciones internacionales para que vengan a Venezuela y investiguen, visítenos y vean cómo está Venezuela, para nosotros nos abran todas esas cuentas que nos tienen bloqueadas en Inglaterra, en Estados Unidos, así como está sucediendo. Y uno se pregunta entonces, ¿pero por qué países como Cuba, que también tienen un bloqueo y también están sancionados, su salario mínimo llegó ahora a $80 y el de Venezuela está por $2? Precisamente el día de ayer hubo intervenciones dentro de la Asamblea Nacional para atacar estos temas en específico y esta semana, Dios mediante, nosotros vamos a estar abordando las soluciones específicas dentro de materia financiera. Por eso es que nosotros tenemos que darle ese voto de confianza a esta Asamblea Nacional, tanto como de oposición como de gobierno, y el día de ayer lo viste, que nosotros votamos en mayoría absoluta, tanto de oposición y gobierno, conjuntamente en 2 acuerdos dentro de la Asamblea Nacional, porque es la defensa de Venezuela. Uno, que es el tema de soberanía nacional. Exacto, es la defensa de Venezuela, no es la defensa de un partido político, es la defensa de un bloque como Estado venezolano, como tiene que ser. Nosotros no podemos, o factores de la oposición no pueden ir internacionalmente a decir que Venezuela hay que bloquearla. No, nosotros tenemos que trabajar todos en bloque, porque si el beneficio es Venezuela completa, nosotros tenemos que ir en voz completa como Estado venezolano a representar a las instancias internacionales. Bien, hay otros temas de interés que hoy también están preocupando a la población venezolana en referencia a algunas declaraciones dadas dentro de la Asamblea Nacional, pero estos temas vamos a estar conversando al regreso, específicamente las declaraciones de la diputada Iris Varela, pero vamos a conversarlo al regreso de la pausa. Ya por cuestiones de tiempo nos debemos ir a un corte. También estaremos revisando algunas de las preguntas que se está haciendo nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Regresamos con Primera Página a esta hora de la mañana, cuando son las 8:13. Ya nos empiezan a llegar muchos comentarios de ustedes a través
de nuestras cuentas en las redes sociales, @primerapágina, tanto en Twitter como en Instagram, que vamos a estar leyendo en el transcurso de este segmento. Seguimos conversando con el diputado Elvis Hidrobo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le preguntaba antes de irnos a la pausa por unas declaraciones que han hecho bastante polémica y que son titulares en distintos medios nacionales e internacionales. La diputada Iris Varela propuso a la Asamblea Nacional de Maduro confiscar los bienes y revocar la nacionalidad de los venezolanos fuera del país. ¿Podría, por favor, ampliarnos a qué responden estas declaraciones que daba la diputada Varela? Pues hay mucha preocupación y mucha polémica. Claro, obviamente eso es parte de lo que son los medios de comunicación y lo que es la tergiversación de la información. La diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional lo que hizo fue énfasis a esas personas que son banqueros, que son empresarios, que se fueron del país, que dejaron empresas allí en el aire guindando y tienen bienes y tienen infraestructura abandonada, que el Estado venezolano muy bien puede hacer uso de eso. En el caso del Estado de Aragua, el Estado de Aragua, la Kellogg se fue de un momento a otro y obviamente en una concordancia con el gobernador del Estado de Aragua, Marco Torres, se tomó las instalaciones conjuntamente con los trabajadores y se está produciendo ahorita. En el estado Táchira, en La Grita específicamente, también se fue lo que se llama Pexico o lo que era anteriormente Frito-Lay y se fue y dejó una serie de empleados en el aire. Esas instituciones, esas infraestructuras, el Estado venezolano tiene que aprovecharlas para el bien de todos. Bien, esto en respecto a las tierras productivas, pero ¿qué pasa con la propiedad privada cuando, por ejemplo, la diputada Iris decía, hay personas que viven hoy en España pero tienen mansiones abandonadas? Estas mansiones podrían ser clínicas populares, es decir, ¿se va a irrespetar la propiedad privada? No, aquí no se está hablando de eso, sino que esas personas que tienen o deben analizarle un proceso investigativo, obviamente, que han desfalcado al Estado venezolano y que van directamente contra esa propiedad. Usted que tiene su propiedad privada, despreocúpese de eso, porque desde que comenzó el presidente Chávez y que desde que asumió el gobierno, en ese momento, en el 99, decían que le iban a quitar una casa, que le iban a quitar dos, si tenía dos le iban a quitar uno y así sucesivamente. Eso es mentira, señores. Nunca se ha planteado eso dentro de la Constitución y es más, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respeta íntegramente la propiedad privada. Estamos hablando de las personas que han defalcado al Estado venezolano, que tienen infraestructura y que realmente están abandonadas y que pueden ser utilizadas por todo lo que es el compendio del gobierno venezolano. Bien, diputado, a esta hora de la mañana también tenemos muchas preguntas. Nuestra compañera Daniela Salas está lista para dar lectura a ellas. Están participando con la etiqueta Primera Página en la red social Twitter. Así es, saludamos a nuestro invitado en el marco de respeto, leemos toda la participación de la audiencia. Josué Barrios nos escribe y nos dice lo siguiente: diputado, ¿esta Asamblea Nacional será igual o dará los mismos resultados de la Asamblea Nacional Constituyente? 2 años y nada. ¿Qué responde ante este comentario? Bueno, no, aquí te das cuenta la diversidad de pensamientos y que obviamente dentro de la Asamblea Nacional ya se están colocando o se están mencionando partidos de la oposición, presidentes de esas comisiones. O sea, nosotros tenemos una diversidad de pensamientos y ya vamos a dar resultados porque estamos poniendo un límite de tiempo de 1 mes para dar resultados con todas las comisiones que se van a conformar allí dentro de la Asamblea Nacional. Tenemos varias interrogantes, usted acaba de responder una, pero vamos a reforzarla porque varios de los usuarios tienen esta misma pregunta y tiene que ver con lo que respondí hace unos minutos. Luis Méndez dice: buenos días, usted habla de que la Asamblea Nacional se establecerá en paz, la cual la vicepresidenta manifestó en primera instancia establecer leyes de expropiaciones, bienes a venezolanos que emigraron escapando de la crisis económica. ¿Esto realmente es así? ¿Esto fue lo dicho por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional? No. Como le estaba diciendo anteriormente, eso es una tergiversación de la información y eso va directamente a las personas que están siendo investigadas por el Estado venezolano, bien sea que se han llevado los fondos de Venezuela o delincuentes o que han dejado en quiebra empresas y trabajadores en el área. Es directamente sobre eso. No caigas en esa tergiversación de la información que te van a quitar tu casa. Más bien te invito a que regreses a Venezuela, así como han hecho todos los compatriotas que han regresado en lo que es vuelta a la patria de venezolana. Tenemos a Ramón Ramos, el líder, también nos escribe, dice: usted, quienes tomaron las riendas directivas del Parlamento, tiene bastantes experiencias en el gobierno. ¿Cree usted que en este momento es necesario los más radicales frente a esta institución? No, bueno, nosotros, claro, nosotros tenemos nuestros factores
allí dentro del polo patriótico y lo que hacemos es hacer una elección interna y nosotros colocamos allí a los más idóneos y con suficiente experiencia. Por eso es que tenemos allí una diversidad de personas que han sido gobernadores, que han sido ministros, vicepresidentes, que yo creo que es la llave correcta que nosotros vamos a tener dentro de esta nueva Asamblea Nacional, conjuntamente con 2 damas que son secretarias y subsecretarias dentro de este Parlamento. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por, como siempre, mantenerse activa en nuestras cuentas en las redes sociales y participar con sus preguntas acá en Primera Página. Ahora yo le pregunto, el presidente también ha hablado del tema del parlamentarismo de calle. ¿Usted cree que hoy por hoy pues, los políticos tienen la aceptación en los barrios populares? Pues hemos visto en distintas encuestas, por ejemplo, de Data Análisis, donde la mayoría del sector de la población venezolana que hoy por hoy vive en los barrios, pues se sienten desatendidos o que no han sido escuchados, dada la situación en la que se vive. Además, aunado a la pandemia por COVID-19 que agudizó aún más la crisis económica y social que se vive. Obviamente nosotros allí hacemos un paréntesis porque estamos saliendo de una Asamblea Nacional que no se dedicó precisamente a estas funciones de ir a escuchar a las poblaciones, a su barrio, cada uno de ustedes de acuerdo a sus necesidades. Acuérdense que tenemos un eslabón en este periodo pasado, lo que es el poder legislativo que no funcionó, no existió, se dedicó, fue puro a ir a instancias internacionales a que bloquearan a Venezuela. Venezuela. Pero como gobierno son más de 20 años de la revolución Nosotros bolivariana. ahorita, con este Parlamento y con este poder legislativo, obviamente vamos a ir a cada una de esas comunidades y yo sé que vamos a tener la aceptación porque están abandonados. De hace 5 años nosotros, de un periodo parlamentario que no se dedicó ni siquiera a preguntarle si te hacía falta algo. Entonces, y solo promoviendo bloqueo internacional. Obviamente, el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo para sacar con un barril de petróleo bastante bajo, producto de esa campaña del gobierno norteamericano, de Trump, diciendo que bajan el petróleo, torpedeándonos nosotros a la economía. Entonces, obviamente, cuando nosotros no tenemos una representación internacional y ahora tenemos esta nueva Asamblea Nacional que va a llevar esa voz a todos los parlamentos internacionales, nosotros podemos ver la llave de que ese parlamentarismo de calle, conjuntamente con la representación internacional, va a tener sus frutos y usted va a ver que van a llegar las soluciones a cada una de esas comunidades. Diputados, se nos acabó el tiempo, agradecemos su participación en este punto de Encuentro Informativo Primera Página. Gracias por asistir. Gracias a todos y a la audiencia, a todos los periodistas y al pueblo venezolano que nos está escuchando, que esta Asamblea Nacional sí le va a responder a todos ustedes. Esperemos, nosotros vamos a esta hora de la mañana a una pausa, como siempre, escuchando las distintas visiones del acontecer político, económico y de distintas áreas en nuestro país y, como siempre, la participación de usted, que también es muy importante para nosotros. Al regreso vamos a tener toda la información en materia deportiva con nuestro compañero de labores, Fernando Núñez, pues hay muy buenas noticias en materia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con el Magallanes, que ganó anoche, así que Fernando lo va a ampliar al regreso.